Mm, Buenas noches, bienvenidos todos a una conferencia más de sabiduría gnóstica, una sabiduría de los dioses para los hombres, conocimiento develado y revelado que únicamente se entrega para los tiempos del fin de toda raza. Estas enseñanzas aparecen inscritas en las Sagradas Escrituras como el Evangelio del Reino que será divulgado a todas las naciones y después vendrá el fin. Estamos al borde de grandes acontecimientos, de grandes catástrofes, ya de una tercera guerra mundial. Todos los países, Jerusalén está llena de ejércitos, Jerusalén es la tierra, la gente quieren es la guerra, como dice el Papa, etcétera, etcétera, pero nadie, los europeos quieren guerra, los Estados Unidos quieren guerra, Israel, pues que es el que manda a todo el mundo, quiere guerra, etcétera, etcétera, muerte, niños muertos, destruyeron una escuela, un colegio grandísimo allá en el Líbano, en el día de hoy, etcétera, una violencia terrible, eh, el odio en los colegios allá de Turquía disparan a los estudiantes, en Estados Unidos los estudiantes llegan y disparan allá y allá todo el mundo puede tener armas, ya en la Argentina también. Es un problema gravísimo en la parte del comportamiento sexual. Esto se ha convertido en una Sodoma y Gomorra, homosexualismo, lesbianismo. Los gobiernos eh, están dirigidos por una cantidad de violadores de niños, etcétera, etcétera. Estamos en los tiempos, todas las señales están dadas. Ahora, uno muere, pero la muerte no resuelve nada, no resuelve nada. O sea, la muerte simplemente es un cambio de estado, porque es que uno no muere, es un concepto equivocado, muere el cuerpo, o sea, el cuerpo simplemente es un vehículo, un carro. Es como si usted tiene un carro y lo bota, etcétera. Pero usted es el chofer del carro, usted no muere. El chofer del carro es el alma. Pero esto lo desconoce la humanidad y esto hay que comprobarlo porque en el campo espiritual la única forma de saber es comprobar. Entonces, cuando uno muere, como el alma no muere, entonces cuando uno muere, vea, siempre lo he contado. Cuando mi papá murió, él me contó que él antes de, o sea, el médico le declaró muerte clínica. Muerte clínica. Y como él es católico, él le llevaron los sacerdotes, un sacerdote para que le hiciera los santos óleos. Y él me cuenta que cuando estaba el sacerdote haciendo los santos óleos, comenzaron a mostrarle en una película toda la vida cuadro por cuadro. Todo, él dice, ahí no falta nada, si peleaste, si dijiste una vulgaridad, etcétera, todo va ahí cuadro por cuadro. Esa es la película de la vida. Cuando la película iba por la mitad. Entonces mi padre dijo, Padre mío, Dios mío, déjeme vivir para terminar de educar a mis hijos. Dice mi papá que inmediatamente se cortó la película y él regresó al cuerpo. El alma penetró dentro del cuerpo y todo el mundo dijo, milagro, milagro, milagro. Sí, porque cuando uno no comprende las cosas que son del más allá, uno le da el calificativo de milagro. Pero, porque es que uno, cuando el médico dice muerte clínica, no, esa no es la verdadera muerte. Mientras no hayan cortado el cordón de plata, el médico puede decir muerte clínica y el alma puede regresar. Y muchos han regresado, se llama vida más allá de la vida. Porque uno muere es cuando el ángel de la muerte, del arcángel, y por orden del arcángel Orifiel, y del Palacio de la Justicia Divina, corta el cordón de plata que une el cuerpo con el alma, ahí es cuando uno muere. Por eso es que hay muchas personas que el médico dice, como mi papá, muerte clínica. El médico era amigo de él. Ninguna función del cuerpo está actuando, entonces se llama muerte clínica. Todas estas cosas tenemos que saberlas aquí dentro de nosotros. Entonces, la muerte no es más que una suma y resta de quebrados. ¿Por qué? Porque nos van a juzgar. ¿Ya? Antes de cortar cordón de plata ya nos muestran la, la película más o menos rápido, ¿no? Y ya, cuando ya uno muere, como dice la Biblia, al morir el cuerpo, el alma se tiene que presentar ante el tribunal del Cristo
para ser juzgada por lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso está en la Biblia. Y el palacio de la justicia divina aparece ya en Salmo 82 versículo primero. Dios está en la reunión de dioses y en medio de los dioses juzga y habla de Dios. Los dioses son los maestros de la justicia divina dirigidos por el maestro Anubis. Y yo he estado en ese palacio de la justicia divina y cualquiera puede conocer ese palacio de la justicia divina porque para eso venimos a la gnosis, para nosotros comprobar las cosas. Entonces el alma va allá a ese palacio de la justicia divina, le presentan la película en cámara lenta. Y ahí hay una balanza, obras buenas, obras malas, porque lo que el hombre siembra, eso recoge. Y entonces se maestro no dicta justicia, sentencia, te va a tocar tal papá, te va a tocar tal mamá, la que te mereces, un buen padre, te portaste muy bien, te manda un buen papá, pero te portaste mal con los papás y todas esas cosas, olvídate, te manda, diste mal ejemplo a tus hijos, etcétera. Te van a mandar un mal papá, un papá borrachón, etcétera, porque lo que uno siembra, eso recoge. Dañaste el cuerpo con droga, lo bañaste con cigarrillo, lo bañaste con alcohol, ojo, con cigarrillo. Vas a venir con problemas respiratorios. Tus padres y tu familia va a ser una familia de fumadores, etcétera, etcétera. Porque lo que uno siembra, eso recoge. Entonces, eh, los ángeles de la vida conectan el cordón de plata de esa alma que fue juzgada a la cabeza de un espermatozoide fecundante. Ese espermatozoide fecunda el óvulo y hay vida, clarivientemente se ilumina la matriz. Ay, si se toma una ponda y muere el peladito, pagas un muerto. Ya, lo único que puede dar la vida es quitar la vida, es papacito Dios y nada más. Entonces viene la vida y la vida se va a repetir. Siempre la película de la vida siempre es la misma, igualito. Los mismos amigos, los mismos enemigos, los mismos defectos. Porque cuando uno muere, los defectos no se van a quedar en un cuerpo muerto, los defectos se van con el alma. Y cuando tú regresas, regresan con el alma. Y todo se va a repetir exactamente. Los mismos amores, los mismos disgustos y todo se vuelve a repetir y por eso esto nos lo enseña el sabio Salomón en Eclesiastés. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y no hay nada que se diga, esto es nuevo debajo del sol, ya sucedió en los siglos que nos han precedido. Y añade el sabio Salomón, no hay memoria de lo que pasó ni de lo que sucederá habrá memoria después, porque por causa del pecado la memoria es puesta en olvido. Entonces, nosotros no recordamos las vidas pasadas por causa del pecado. En todo se vuelve a repetir. Por ejemplo, vamos a hablar, yo tengo un amigo, en esta vida le fue bien, ganaba buenos salarios, pero nunca fue feliz con sus esposas, etcétera. Siempre tuvo problemas, etcétera. No fue feliz. El amigo murió. Se lleva, se lleva la película de la vida. Hizo algunas obras buenas, ¿no? No se puede negar. Lo juzga y regresa. Se va a encontrar con la misma película, porque uno puede eliminar a los actores de la película para que la película no se vuelva a repetir exactamente. Para eliminar esos actores tenemos que eliminar nuestros defectos de tipo psicológico. Si no los eliminamos, vienen esos actores dentro de nosotros que atraen por atracción psíquica a los defectos de la otra persona y todo se vuelve a repetir tal cual como sucedió. Tengo una amiga que el marido ganaba bien, ella ganaba bien, no necesitaban trabajar, ella no necesitaba trabajar, pero se ponía a trabajar por la apariencia, por aparentar, porque hay gente que cree que son importantes porque visten bien, porque yo no sé qué cosa. Es el mundo de la apariencia, de la falsedad. Y de la casa es, paraba arreglándola, toda la vida pasó arreglando la casa y cambiaba acá y cambiaba acá. Y se murió. Y no fue feliz, ella no fue feliz. Siempre sufrió en la vida. Es más,
murió de un problema del corazón. Y entonces en la próxima vida vuelve a repetir la misma película. Para eso venimos nosotros a este mundo. No, por eso es que el maestro Samael dice y nos enseña, desgraciado de aquel que muere sin haber conocido el motivo de su existencia, el motivo del vivir. Eso lo enseña el maestro Samael. No, sin haber, la única forma de conocer el motivo de la existencia es cuando nosotros venimos a la noche y nos conocemos a nosotros mismos, sabemos que tenemos alma, sabemos que comprobamos las vidas pasadas, entonces, y sabemos que tenemos defectos y, y, y comenzamos a trabajar sobre esos defectos. Pero si tú vienes a la noche y nada más escuchas, como dice Santiago el apóstol, hay que hacerse no oidores, sino hacedores de la gran palabra. Porque si uno se pone a escuchar y después se vuelve doctor de la ley, comienzan a predicar. Conozco un señor allá que siempre fornicó, nunca trabajó con los defectos y anda predicando. Eso llaman doctores de la ley que predican lo que no saben. Entonces uno aquí que se pone a escuchar y no a hacer, entonces eso se llama doctor de la ley. Y ese es otro yo que también hay que eliminar. Y hay que eliminar el yo fariseo ese que se cree santo y salvo porque está escuchando esta conferencia. No, no, nadie es santo ni es salvo. Tenemos que conocer los defectos, eliminarlos, cambiar, nacer por segunda vez y ahí algún día podremos lograr la santidad. Conocí a otra amiga que también le gustaba mucho la apariencia, le gustaba mucho la vanidad. Yo recuerdo que una vez se cortó las trompas, que yo se lo dije, pero no, ella no me escuchó. La mujer cuando se corta las trompas pierde totalmente el apetito sexual. Y la mitad de las mujeres aquí en Barranquilla por lo menos se han cortado las trompas y tienen problemas con el esposo. Algunas veces los abandonan, a veces no los abandonan por los hijos, porque uno vive en un mundo de ignorancia, condicionado por un mundo falso, lleno de intereses, lleno de egoísmo, lleno de falsos valores, lleno de políticas, de control de población y esas cosas. Nosotros cuando venimos a la noche es que venimos a descubrir que hay un mundo falso, que se llama el mundo de Maya o ilusión, como le llaman los hindúes, que hay un mundo verdadero que nosotros tenemos que vivir dentro de la realidad de este mundo, pero tenemos que despertar. Ya les he dicho que nosotros en el cerebro tenemos dos hemisferios, el izquierdo que es para el conocimiento material y el derecho para que es el conocimiento, es el hemisferio de la conciencia, de la intuición, de, de de la clarividencia, de comprobar la vida pasada, de la música clásica, de sentir amor por la naturaleza. Eso está relacionado con el hemisferio derecho. Y el otro conocimiento, pero el conocimiento material falso. Los sexólogos, no, que la masturbación no es mala, que es buena para quien ha dicho eso. No, que los ginecólogos, que las pastillas no hacen daño, pero si no trabaja el ovario, no asimila, no produce estrógeno, no asimila el calcio y todas las glándulas endocrinas están trabajando a nivel de falso embarazo y dicen que no hacen daño ya. Entonces se colocan el condón, que es una bolsa de plástico ahí, y cuando termina el acto, tiene relaciones con una bolsa de plástico. Entonces cuando termina el acto, se bañan el pene y los testículos, pues quedan todos juntados y eso da impotencia de ciclo sexual. Y entonces los psicólogos dicen que hijos deseados y no deseados, que libre personalidad, falso. Y los astrónomos dicen que el origen del universo y de los mundos es el Big Bang, falso. Y los antropólogos dicen que el hombre es producto de una evolución mecánica de la naturaleza, falso. Entonces, ese conocimiento material que asimilamos por el mundo por el hemisferio izquierdo es totalmente falso. Entonces nosotros tenemos que descorrer el velo de la ignorancia, del misterio, del sufrimiento y del dolor y comprobar las cosas. Para eso necesariamente tenemos que venir a la noche. Y ahí vamos a descubrir el motivo de nuestra existencia, el motivo de vivir. Yo en esta vida, a mí sinceramente no me interesaba nada este mundo, ni la plata, ni nada. Cuando ya conocí la noche, ya conocí el motivo de mi existencia y comencé a trabajar sobre ella y estoy trabajando sobre ese motivo de mi existencia. No es nada fácil porque es una lucha contra sí mismo. Ya.
contra nuestros propios defectos y ellos ya no están dentro de nosotros, y la ira y la lujuria y la gula y vienen de vidas pasadas, etcétera. Ahora, esos defectos han sido mencionados a través de todos los tiempos. Los egipcios le llamaban los demonios rojos de Set, eran grandes civilizaciones, una civilización que duró 6.000 años. Los tibetanos le llaman porque ellos existen todavía, el Dalai Lama, etc. Le llaman los agregados psíquicos, porque son agregados a la psiquis, a nuestra alma. La religión católica le llama los pecados, la Biblia. La Biblia se llama los pecados, los 7 demonios que Jesucristo le sacó a María Magdalena, porque María Magdalena, ella es una gran iniciada, ella hizo el papel de la prostituta arrepentida. Como Judas, que fue un gran maestro, le tocó hacer el papel de traidor, pero él no fue traidor, era que tenían que hacer ese papel. Y Juan el Bautista le tocó hacer el papel y él sabía, porque era el mismo Elías, y él sabía que le iban a cortar la cabeza, porque eso representaba la segunda iniciación de misterios mayores, pero él tenía que hacerlo. Sí. Algunos los hacían sabiendo, por ejemplo, el maestro Judas lo sabía sabiendo, y María Magdalena, que la gran maestra, la gran iniciada, también lo sabía, pero eran papeles. Y al maestro Jesús le toca hacer el papel de cargar con la cruz allá, y la gente, iban las multitudes allá gritando, loco, brujo, etcétera. Ese es el problema de nosotros los iniciados, que la gente nos dice todas esas cosas. Ahora, nosotros tenemos 7 pecados capitales, o sea, 7 cabezas de religión: ira, orgullo, lujuria, envidia, pereza, gula, etcétera. Cada uno, o sea, nosotros tenemos en total 10.000 defectos. Pero si nosotros, la lujuria siempre tenemos más, vamos a suponer que de los 10.000 tengamos 4.000 de lujuria, ese es el rasgo psicológico característico. Pero si tiene más ira y tiene 4.000 de ira, ese es el rasgo psicológico característico de que estábamos hablando la semana anterior. Entonces, ¿para qué nosotros venimos a este mundo? ¿Y para qué venimos nosotros a la gnosis? Eso es lo que hay que saber. Porque la gnosis tiene cuerpo y alma, tiene el cuerpo es la doctrina, pero el cuerpo es la doctrina sin el alma, sin la práctica, no salva a nadie. No, que nos identificamos con el cuerpo de la doctrina. Bueno, ahora, ¿qué buscamos nosotros en la gnosis? Primero, el despertar de la conciencia. Vea, antes, antes de yo conocer la gnosis, yo, por ejemplo, tenía rabia, cometía errores y yo decía, ¿cómo hago yo para cometer errores? Pero no sabía. Porque ya uno tiene esas ideas porque uno las trae de vidas pasadas. Pero entonces ya cuando entré a la gnosis, comienza uno a ver esos defectos que pelean, que, que, que la lujuria, la gula, la envidia, la vanidad, comete unos errores, hace unos daños en la vida y tiene que pagarlo. Entonces nosotros los iniciados que estamos escuchando de las diferentes escuelas en este momento, tenemos que hacer conciencia de que la realidad, lo primero que hay que hacer en la gnosis es lo que enseñaron los profetisas de Delfos a los 7 sabios de Grecia. ¿Cómo no se te hizo? Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Tenemos que conocernos a nosotros mismos desde un punto de vista psicológico, o sea, conocer nuestros defectos con las claves de la autoobservación. Tenemos que conocernos desde un punto de vista psíquico, comprender que la realidad de nosotros no es el cuerpo, que el cuerpo simplemente es un vehículo, es una máquina perecedera que utiliza un alma para manifestarse en cada existencia, y esa alma está esclava del pecado, de los mismos defectos que tuvimos en la vida anterior y que se vuelven a repetir nuevamente sobre el tapete de la existencia. Entonces, lo primero es conocernos a nosotros mismos, conocer despertar conciencia, para poder conocer los misterios, practicarlos, comprobarlos y divulgarlos sobre toda la faz de la tierra. Entonces, de eso lo tenemos que comprobar. O sea, nuestras enseñanzas son un compendio de psicología revolucionaria.
Eh, Psicología, psiquis, alma, logos, estudio. Eso es un estudio del alma, ¿no? Como esa psicología conservadora, retardataria que estudia en colegios y universidades, donde dicen que el alma es la mente, ¿ya? Entonces estudian es la mente, el comportamiento de la mente y a través de diferentes escuelas le dan una respuesta mecánica a ese comportamiento para resolver los problemas a las personas y ahora le dan una cantidad de pastillas para doparlos, etcétera, etcétera, y no le resuelven el problema a nadie, le complican la vida. Ahora, el problema de la inconsciencia, del dolor, del sufrimiento, de la ignorancia, de la ceguera espiritual en que actualmente vive la humanidad, el culpable son nuestros defectos de tipo psicológico, porque tienen nuestra alma esclava, embotellada en el pecado. Esa conciencia tiene embotellada nuestra conciencia, nuestra alma, y por eso necesitamos conocernos a nosotros mismos, conocer esos defectos que nos hacen cometer errores en la vida, que nos vinculan a la ley del karma, el sufrimiento, y que nosotros estamos pagando karma de esta vida y de vidas anteriores. Entonces necesitamos conocer esos defectos, eliminarlos. Única forma de romper cadenas, conociendo y eliminando nuestros defectos. Esos defectos, cada uno de nosotros nos quiere mandar, volverse dueño de nuestra máquina humana. Y cada uno de estos defectos, cuando se apodera de nosotros, un defecto te dice, tú peleas por la mujer, por alguna cosa, y tú dices, cuando llegues a la casa le dices y tal, lo programan a uno, le dices tal y tal cosa, y él se imagina lo que le contesta a la mujer. No, y la mujer y entonces cuando te contesta, tú le pegas una cachetada, van creando, entonces cuando llega la mujer, llega a la casa, forma el pelotero, y ya estaba programado. Y así nos programa el yo de la lujuria, y así nos programa el yo de la gula están dentro de nosotros. Yo una vez estaba en la casa de un amigo por allá por el barrio, por la 21 acá por la 47. Varios que creo que, pues no me acuerdo ahora. Yo estaba en la casa del amigo y de pronto escuché la licuadora. Y ahí viene el jugo. Que va, nunca llegó. Y otro día estaba en una casa y se sentía el olor a carne asada. Uy, me van a atender bien hoy que va, era el yo de la gula que estaba ahí, eh, que me estaba programando y después sufre cuando no le dan nada. Bueno, entonces todo eso lo tenemos que comprender nosotros. Y ahora, por ejemplo, una persona iracunda, cree que si usted los ve al iracundo, después de tomarle una foto, se les salen los ojos, tienen mirada de loco, el rostro se les pone rojo o rojizo, cierra los puños, los cabellos se crispan, es decir, está en un estado de frenesí delirante, espantoso. Una persona así, en este estado, debería ser llevar a una clínica, no es normal. Yo conocí un familiar que cogió una rabia y estaba en la casa de otra familia y entonces la familia le dijeron, pero no cojas rabia que te puede pasar, que me pase lo que sea. Y él, yo no le interesa que uno muere porque él no muera. Y resulta que ella fue a entrar al baño y como se le sube se dispara la adrenalina, se dispara la presión, etcétera. Entonces le, le dio un infarto y cayó muerta en el baño. Cayó muerta, ¿no? Cayó privada en el baño, la llevaron a la clínica del Caribe. A las 4 de la tarde murió por una rabia. Y así nos puede pasar a cualquiera uno de nosotros. Ahora, ¿han visto ustedes a un celoso? Ese es el yo de los celos controla totalmente los centros capitales de la máquina orgánica. Sufre el pobre horriblemente. Cada mirada de su amada es para él algo horroroso. Le parece que mira a otro. Él cree que ese otro se la va a llevar. Teme perderla. Se asoma, si ella se asoma a la ventana, inmediatamente sale como una pistola a la calle.
le parece que se la van a sacar por la ventana. Ese celoso está loco, está terriblemente loco. Ve, allá en Bogotá había un tipo que se casó con una señora, pero era muy celoso y tenía problemas, entonces se separaron y entonces la pobre señora amenazaba a la señora porque él era ella trabajaba en un almacén y él era vigilante, ahí se enamoraron. Era recurrencia, era una recurrencia. En la vida pasada también habían estado casados, también tenían el mismo problema porque todo se vuelve a repetir. Entonces, ¿para qué venimos a este mundo a repetir lo mismo? No, la vida no tiene ningún sentido. Desgraciado de aquel que muere sin haber conocido el motivo de su existencia, nos enseña el maestro Samuel. Entonces, en esta vida allá en Bogotá, un día ella fue a comprar, a hacer compras en el almacén donde ella trabajó y llegó el que era marido, pero que ahora tenía ya que no se podía acercar sino a tantos metros, una orden judicial, y entonces el marido comenzó ya como a discutir, a increparle y esas cosas, pero tenía el revólver, entonces ella le dijo, no me vayas a matar. Y él sacó el revólver y ¡pa! Le pegó su tiro. Ahora, si él queda vivo, 40 años de cárcel, mi hermano. Hasta allá, hasta ahí llegaste, 40 años de cárcel. Pero entonces se matan, y se están matando, ¿ah? Mató y tiene que pagar el muerto, ojo. Y se quitó la vida a suicidio, le tiene que cobrar eso también. O sea, sale uno, como dicen por ahí, enculebrado kármicamente. Y todo por ese yo. Y así son todos los defectos. Por ejemplo, un glotón. Qué horrible. Dice el maestro Samael. Conozco un montón de gente demasiado obesos. No cuenta. Hace poco estuve en un restaurante aquí en Ciudad de México, muy elegante. Allí vi un glotón. Quiero decirles que la panza de él era espantosamente redonda y grande. Lucía lo que la gente llama la curva de la felicidad. Bien, cuando entré al restaurante, el pobre hombre estaba comiendo. Cuando salí, continuaba comiendo. ¿Cuántas horas duraba comiendo? No lo sé. A mí simplemente me resultaba un hombre demasiado gordo, horrible, tan gordo que ya las piernas le estaban, una de las piernas le estaba fallando. La pobre pierna, sostener resistir el peso abrumador de semejante cuerpo tan descomunal por la gordura. Lo observé cuidadosamente. Comía y comía, a cada instante, a cada segundo, a cada momento. Pobre hombre, me dijo, ¿no se le ocurrirá acaso mirarse en un espejo? ¡Qué horrible! Así es el glotón. Yo tenía un amigo, Carlos, era compadre, pobre. Buen amigo, buena gente el hombre. El hombre, y la esposa comía, cocinaba sabroso. Cuando Ariel, y eso, todas las comidas que hacía ella eran sabrosas. O sea, hay mujeres que tienen como eso es como un arte, que todo lo que hacen, cocina, lo hacen bien, correcto. Entonces ella era así. Y entonces él, y el que era comelón, cómela. Un día yo le dije a Carlos, mi amigo ya murió hace rato, que Carlos, mira, cuídate con la comida. Ya tenía un cipote de barriga ahí, tenía la curva de la filosofía, de la, de la felicidad, etcétera. Dile, Carlos, cuídate porque va a llegar un momento donde no vas a poder comer. Y así fue. Le dio cáncer en el estómago, duró un poco de tiempo acostado, le tenían conectado a las mangueras, una manguera para el estómago, una manguera para respirar, una manguera, o sea, con una muerte vegetal prácticamente ahí metido en una clínica hasta que murió el pobre. Y en la próxima vida murió el cuerpo. Juzgan el alma y el alma viene con su yo de la gula. Claro está que en la próxima vida le van a cobrar porque viene con un estómago que lo dañó. Viene con un estómago que no sirve, va a venir con problemas digestivos, etcétera, etcétera. Porque lo que uno siembra, eso viene a recoger en las existencias. Entonces, por ejemplo, un envidioso. ¿Cómo sufre el envidioso? Es digno de piedad. Tiene un carrito por ahí, una carcacha.
No, y eso le pasa a cualquiera. Yo me acuerdo que una vez venía para mi casa y venía en un bus por la Herrera. Y entonces iba en la ventana del bus y allá en la 76, que hay un semáforo, había un carro esperando y el primer carro era el de un compañero de la universidad. Estaba montado en un Cinca es como, Cinca quiere decir sin carro, una carcacha. Entonces yo dije, oiga, la envidia. Me dice, ve, ya como que se metió a narcotraficante y era un carro maluco que tenía ahí, ya. Entonces eso es la envidia que uno tiene y a veces uno con la envidia hace daños en la vida. Dice, el envidioso llora, pasa por la calle, vamos a hablar de la mujer. Mira que pasó por allí una mujer luciendo un lindo vestido, un collar de perlas, unos anillos deliciosos. La mira de pies a cabeza y de cabeza a los pies. Se ve a sí misma con ese vestido humilde y dice, tanto trabajo. Y sin embargo, vean qué clase de ropa llevo. No sé por qué soy tan desdichada. ¡Ay, ay, ay, ay! Si es envidiosa, sufre la pobrecita, se tortura, sola en la vida. Nadie la está provocando. Ella misma es la que sufre por culpa de su yo de la envidia. Entonces ese yo de la gula, ese yo de la ira, ese yo de la envidia, hay que conocerlo, hay que eliminarlo. Ahora, ¿han visto ustedes un avaro? ¿Cuánto sufre? Y sufre el infeliz. Hace poco nos contaba el maestro Samael, en su tiempo, existía en la ciudad capital tres hermanos ávaros. Tenían, tenían un negocio, perdón, eh, vivían en la ciudad capital de México. Tres hermanos ávaros. Tenían un negocio en la vía pública, vendían cositas ahí. Los pobres ahorraban el dinero, no lo gastaban ni para envenenarse. Bueno, un día esos tantos los mataron a los tres. ¿Quién los mató? No se sabe. La policía se metió en aquella casucha en donde vivían y debajo del colchón encontraron millones de pesos. Qué aspecto tan horrible que tenían esos mendigos. Se disfrazaban, se ponían de raras fachas, se sentaban en las puertas de los templos, andaban por las calles, etcétera, etcétera. Yo conocí a un avaro, un señor porque vivía diagonal a mi casa. A los hijos no los puso a estudiar. Él andaba con una ropa vieja. Hombre, hermano, compre para que el dinero se mueva, la plata se mueva. ¿Ya? Hay que ayudar a los otros, que como dicen por ahí, que todo el mundo gane. Aquí pasa el de la fruta, yo le compro, y pasa el otro, y yo le compro. Hay que colaborar con la gente para que todo el mundo tiene derecho a comer. Y si uno tiene que comprar, le compra y los ayuda. Pero estos señores no, hacían el papel de ciegos, todos sucios, harapientos, horribles. Eran unos anormales, eso es obvio. Esos defectos no fue un tipo iracundo, es un anormal. Un tipo celoso es un anormal. Pelea, golpea, etcétera. Un tipo comiendo y comiendo y tragando para, como que viven es para tragar. Eso se llama una anormalidad psíquica. Nos enseña el maestro Samael. ¿Ya? Ahora, un flojo. ¿Qué es un flojo? Un individuo que no hace nada, que no le gusta hacer nada. Y lo peor es cuando alguien le manda a hacer algo. Es enemigo a la vista. Súper flojo. Y si consigue un trabajo, no, lo deja porque él es flojo. Él es flojo. ¿Ya? Entonces, ese es la persona perezosa. El perezoso es un parásito. Quiere tener su esposa y no trabaja. Una vez estaba hablando con una señora que me vino a pedir que le ayudara a resolver un problema. Y le dije, ven acá y tú, ¿qué vives? Bueno, me dijo que vivía en un barrio donde se caen las casas por acá. ¿Y cuántos hijos tienes? Tres. Y tú trabajas, sí, me gano el mínimo. Y tu marido, no, él no trabaja. No trabaja, sí. ¿Y qué hace él? No, él para en la casa hablando con los amigos y tal, desde que se levanta hasta que se acuesta. ¿Y dónde come? No.
vea, él es el papá de mis hijos y yo le doy de comer, yo sinceramente le doy de comer. Está atendiendo un flojo, un perezoso. Y yo le pregunté, porque hay un signo que está relacionado con la pereza. No es que todos los de ese signo sean perezosos, pero sí son bastantes. Es el signo de Piscis. Piscis es el signo de los perezosos. Y el perezoso, el peor enemigo del perezoso es el que le dice que, que, que haga un trabajo. Ese es enemigo de la vista. Ahora, a las perezosas les gustan ciertos trabajos. Por ejemplo, vender lotería, que eso es magia negra. Lotería es magia negra. Si tú te ganas la plata, esa plata no viene de Dios, viene allá del otro, y el otro le va a pasar cuenta de cobro. La bolita, compran bolitas, eso es magia negra. Entonces tenía un amigo, sí, porque la cosa es suave, salía como a las 4 a vender su bolita, etcétera, por ahí. Entonces le prestó como 2 millones al pagador, un pagadiario ahí, y entonces resulta que no vendía casi bolita. Entonces llegaron un día los pagadiarios con 7 motos, se les pararon en la muerta y en la puerta, y la pobre mujer que sufre de diabetes, ¡pa! Se privó, le hubiera podido dar un coma diabético y la tuvieron que llevar para la clínica, etcétera, etcétera. Y entonces la pobre señora tuvo que salir a trabajar en una casa de familia y el hijo tuvo que ir a trabajar también, dejar de estudiar. Porque el papá, y yo le decía, me búscate un trabajo, coge, vea, coge un poco coge algo, te pones un gorrito blanco y entonces compras unos panes, unas tajadas y te buscas un bocadillo, ya pan con bocadillo y llevas una cosa ahí para vender la guapanela y te ganas, la gente come pan con bocadillo, etcétera, pero son flojos, no les gusta trabajar y se quejan. Esos flojos se quejan. Y en la otra vida, esos vienen peor todavía, porque papá Dios les pasa cuenta de cobro a esos siguientes. Pero esto ya se está para acabar, mis queridos amigos. Hemos hablado de la cruda realidad de los defectos. Continuaremos el próximo domingo. Ahora vamos a lo que se llama el autoconocimiento. Para conocerse a sí mismo, nos enseña el maestro Samuel la clave de sol, sujeto, objeto y lugar, para desarrollar el sentido de la autoobservación, que es un mirar para adentro para conocernos a nosotros mismos. Nosotros a través de los sentidos físicos miramos hacia afuera y nos identificamos y nos volvemos esclavos de un mundo materia, de un mundo de ilusiones, haciendo proyectos, sufriendo. Hay gente que están jovencitos y ya están sufriendo. Hombre, pero haga las cosas bien hechas y tal. Bueno, en todo caso vamos a hacer ya la relajación, porque estamos en el apague y vámonos. Respiraciones lentas y profundas. Cuando entra el aire, usted lo siente que entra por la nariz. Y cuando lo expulsa, lo siente que lo expulsa por la boca. Respiraciones lentas y profundas. Y cuando expulsa el aire por la boca, usted se siente totalmente relajado. Totalmente relajado. Ahora ordenamos átomos, células, moléculas de mi cuerpo físico. Os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, relájense. Relájense, visualizamos, imaginamos, sentimos nuestro cuerpo físico totalmente relajado. Átomos, células, moléculas de mi cuerpo físico, os ordeno en nombre del Cristo, relájense, relájense, relájense. Visualizamos, imaginamos, sentimos nuestro cuerpo físico totalmente relajado. Pierna relajada, brazo relajado, cabeza totalmente relajada. Sentimos los párpados bien pesados, más pesados. El cuerpo bien liviano, más liviano. Los párpados bien pesados, más pesados. Suplicamos, Padre mío, Dios mío, Virgen Madre de mi Cristo, os suplico, os ruego, ayúdenme a siempre escuchar estas conferencias. Ayúdenme a llevarlas a la práctica. Ayúdame para conocer y eliminar nuestros defectos de tipo psicológico.